No hay nada que reprochar a nuestro Dios. Él es el Padre eterno. Y eso es maravilloso. Y me alegra verles esta mañana aquí, que tengan esa intención de acompañarnos hoy y de celebrar todo lo que nuestro Dios ha hecho para tenernos en su casa. Él ha sido bueno con nosotros. Y por eso estamos aquí. Por la muestra de su amor, por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Estamos hoy aquí nosotros. Compartimos las bendiciones que Él nos ha dado. Muy bien, quiero darle la bienvenida a todos, especialmente a quienes están aquí hoy por primera vez, y quiero también animarles a que hoy aprovechemos bien este tiempo. Quiero creer que ustedes han venido hasta aquí deseando tanto como yo que el Señor les hable hoy a sus vidas. Espero no estar equivocado. ¿Sí? Bueno, yo escuché por lo menos dos que están alineados. Eso es lo que yo oro cuando preparo un mensaje y le digo al Señor, por favor, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, háblame. Queremos escucharte. Pero para hacer eso a veces tenemos que prepararnos, porque si somos honestos hay muchas cosas que impiden que eso ocurra. Yo no puedo salir de aquí el domingo y después preguntarle a la persona que va con uno en el camino, ¿qué fue lo que predicó el pastor? ¿De qué fue que hablamos? ¿Cuál fue el pasaje? Eso es posible, eso puede pasar. ¿Sí? Así que tenemos que prepararnos espiritualmente y orar al Señor. Vamos a necesitar varias cosas para que eso ocurra, para que el Señor nos hable. Y una de ellas es, por supuesto, estar atento a la predicación, poner especial cuidado a la Biblia. Y si usted trajo su Biblia en papel, eso le va a ayudar. Si la trajo en el teléfono, lo siento. O le voy a dar un truco, póngalo en modo avión para que usted use su dispositivo sin que tenga la tentación de ver otra cosa mientras está en este lugar. Para algunos esto puede ser hasta un sacrificio. Pero esa es una de las formas que podemos prepararnos. Obvio, entonces necesita una Biblia, ¿sí? Y al final o durante el mensaje usted puede hacer algo también. Y es, mientras usted escucha verdades que quizás usted cree que Dios se las está diciendo a usted, convierta esas verdades en oraciones personales. Pídale a Dios mientras usted va escuchando el mensaje: Señor, ayúdame con esto. Me quiero comprometer con esto. Y si usted tiene que inclinar su cabeza para orar y pensar en lo que Dios está diciendo, hágalo. Ese es el momento. Así que ahí les he dado algunas herramientas que son útiles. Y eso me ha servido a mí, así que espero que también a ustedes les ayude esta mañana. Muy bien, entonces abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Si algunos dicen, no, todavía estamos en Gálatas capítulo 5. No se preocupen, nos queda un domingo más en el versículo 22 y después de eso vamos a ver qué pasa. No sé si vamos a demorar otras 7 semanas en el versículo 23. No creo, pero yo he disfrutado eso. No saben cuánto. Me ha maltratado el mensaje mucho, pero creo que eso es parte de lo que el Señor quiere. Este versículo me ha humillado muchísimo en la forma en que creo que debe vivirse, pero ha sido algo muy bueno. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros los que estamos aquí, encontramos difícil admitir que nos equivocamos? Ya me di cuenta que es difícil admitir. Nos cuesta admitir que nos equivocamos y nos cuesta admitir que estamos equivocados. Esa es una realidad, ¿cierto? Ahora, ¿por qué creen que eso pasa? ¿Por qué será que a veces preferimos tener la razón antes que reconocer un error? Antes que reconocer que estamos equivocados. ¿Notaron que hay una resistencia a eso? ¿Cuántos se equivocaron esta mañana? ¿Cómo decir eso de forma suave y ligera? Hay una resistencia a admitir eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Obvio, claro, pastor, tenemos una naturaleza pecaminosa. Sí, ese es el problema en general. Pero hay cosas que podemos identificar con claridad que
dificultan que podamos admitir cuando estamos equivocados, cuando hemos pecado, cuando hemos cometido una falta. Aceptar que uno se equivoca puede ser difícil por muchas razones. No hay una sola razón en particular, hay muchas razones, pero principalmente es por nuestro orgullo. Nuestro orgullo o nuestro ego es un mecanismo de defensa que impide que aceptemos que fallamos, como padres, como esposos, como hijos, como empleados, como hermanos, como discípulos, en general. Y eso tiene serias repercusiones. No nos damos cuenta, porque es fácil pensar que todo está bien, pero eso no ayuda muchas veces. Así que el orgullo, el ego, reconocer que nos equivocamos es como admitir para algunos que somos débiles. Eso para algunos es fracaso. Y eso no suena bien en esa sociedad en la que vivimos. Fracasados, no. Queremos todo lo contrario. Si acepto que me equivoco, tal vez alguien piense que soy una persona inferior a ella, o que no soy tan inteligente, o que no soy tan capaz. Eso es lo que dice nuestro orgullo. Esa es la razón por la que nos cuesta admitir que estamos equivocados. Mejor elaboro una buena mentira y una buena fachada y ya arreglo el problema. Y la mayoría de veces solucionamos así las cosas antes de admitir que estamos equivocados. Pero esa no es la única razón. Entonces, una de las razones es el orgullo. Otra también puede ser por miedo. El miedo al rechazo, el miedo a que te juzguen. Otra vez, puede ser esa otra razón. Ser criticado muchas veces por lo mismo. Y otra vez, en ese mecanismo de defensa, pues obviamente a nadie le gusta la crítica. ¿Sí? Incluso la autocrítica muchas veces tampoco. Aunque sepan interiormente que están equivocados, es mejor que piensen bien de mí. Y por eso me resisto a reconocer que me equivoco, que estoy haciendo algo mal, que no he crecido en esto. Todos queremos poner una fachada de que todo está bien. Como dice el pibe, ¿cierto? Todo bien, todo bien. Y entonces ahí elaboramos estrategias para mitigar eso que impide que nos mostremos como somos, como Dios sabe que somos en realidad, con nuestras debilidades, y que nos acepten de esa forma. Esa es otra razón. Entonces tenemos el orgullo, el miedo al rechazo, podría decirse también. Ahora, hay otras razones, y yo no quiero decir todas las razones, pero estoy pensando en las que sirven para el propósito de este mensaje, para introducir esta predicación. Pero otra razón es un comportamiento aprendido, es un patrón que usted trae de casa. Y yo estaba pensando en esto porque a veces nosotros en familia jugamos con esto. Cuando un niño se equivoca, ridiculizamos al niño, ¿cierto? Y esos son patrones que muchas veces quedan en la memoria del niño. Crecen en ambientes donde equivocarse significa castigo. Si te equivocas, te castigamos. Entonces, ahí se va creando el mecanismo de autodefensa para no admitir cuando nos equivocamos. Y eso arranca de niños. Y yo creo que todos nos hemos equivocado haciendo eso. ¿Pueden por lo menos admitir eso, padres? Bueno, algunos. Yo me equivoqué como padre, ¿sí? Muchas veces, y claro, hay cosas de esas que nosotros aprendimos por el ejemplo también cuando vimos a nuestros padres, cómo ellos respondieron a la crítica, cómo ellos respondieron cuando se equivocaron, cómo incluso nos usaron para evitar que otros se dieran cuenta que se habían equivocado. Existen muchas otras razones, como ya dije, pero aceptar los errores es algo que nos debería ayudar a crecer, a ser discípulos, a ser creyentes genuinos y maduros. Pero eso requiere ir en contra del primer obstáculo, que es el orgullo. Requiere humildad. Y la humildad es algo que no muchos están persiguiendo hoy día. Esa es la verdad.
una cualidad que se ve bien en Jesús. Nadie tiene problema con admitir que el Señor era una persona completamente humilde. Tan lindo es el Señor, ¿cierto? Pero anhelar ser humilde es otra cosa. O sea, yo no creo que uno está todos los días, o por lo menos, no sé cuándo fue la última vez que usted pidió al Señor: Señor, hazme una persona humilde. No, porque en el colegio, en la casa, en la sociedad, las redes sociales están hablando de todo lo contrario, que usted tiene que ser el rey, usted tiene que ser quien dirige, el líder. O sea, hay que mostrar otra figura, otra idea, otra imagen de usted, menos que es una persona débil y que se equivoca. Y por eso es que hay tantos youtubers hoy día, ¿cierto? Porque la gente está siguiendo esos modelos que no son reales, así no vivimos, esa no es la vida. La vida es otra. Y el Señor nos presenta un estilo de vida. Entonces, en Jesús esta cualidad se ve muy bien, pero lo interesante es que Jesús quiere poner esa cualidad en nosotros. O sea, nosotros no podemos pretender ser discípulos de Jesús sin que las cualidades o virtudes de Jesús estén en nosotros. Es algo que Él va a hacer. Él lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a preparar en nosotros el terreno que hace que florezcan esas virtudes de las que hemos venido hablando en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. Y ahora, hoy, vamos a estar hablando de la mansedumbre. ¿Qué es eso? Mansedumbre. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó esa palabra? Mansedumbre. Bueno, vayan a sus Biblias, Gálatas capítulo 5, y empecemos nuevamente leyendo el versículo que quizás ya aprendieron de memoria, versículo 22. ¿Intentamos decirlo de memoria sin leerlo? ¿Sí o no? Ok, intentemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Bien. Era hasta el 22, pero van más allá. Muy bien. Versículo 23. Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Dos virtudes nos faltan por estudiar y están tan pegadas ahí, tan intrínsecamente unidas estas verdades, pero no vamos a quitarlo del próximo domingo del mensaje, que es la templanza o el dominio propio. Vamos a hablar hoy de la mansedumbre. La mansedumbre es eso que impide que nosotros podamos reconocer con facilidad que nos equivocamos y podamos demostrarlo en la práctica, porque uno puede pensar, uno puede saber que está equivocado, pero eso no significa que yo soy manso. Es lo que yo voy a hacer cuando yo admito que estoy equivocado. Lo que sale del resultado de eso, de admitir que estoy equivocado, es lo que me hace que yo sea una persona mansa. Manso o mansedumbre, ¿ok? Dos palabras también muy parecidas. ¿Qué hace la mansedumbre en la vida del creyente guiado por el Espíritu? ¿O qué debería hacer? Recuerden que Pablo había dicho, otra vez veamos el versículo 16, para los que no han estado durante toda la serie. Miren lo que dice el versículo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la mansedumbre en la vida del creyente que es guiado por el Espíritu? Por aquel que anda en el Espíritu. ¿Qué debe hacer la mansedumbre en la vida de una persona? Vamos a ver cómo luce la persona en la que el Espíritu de Dios está produciendo mansedumbre. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Vamos a pedirle al Señor en oración que nos ayude. Cierra tus ojos, Dios. Señor, estamos esta mañana aquí y hemos llegado hasta aquí para invertir este tiempo en nuestra vida espiritual. Y no hay nadie en este lugar que nos conoce tanto como tú. Tú conoces en detalle, Señor, nuestra vida, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros aciertos y desaciertos. Y sabes lo que nos cuesta admitir, Señor, que somos pecadores, que nos equivocamos, que estamos atrapados muchas veces, que no somos los mejores padres, los mejores esposos, los mejores hijos, y admitir que necesitamos tu ayuda, Señor. Tú sabes y has hecho muchas veces cosas, Señor, para que nos rindamos a tus pies,
porque finalmente es lo único que puede hacer que eso cambie. Hoy queremos pedirte, Señor, que este mensaje pueda ser utilizado en nuestras vidas de una forma sobrenatural, poderosa, Señor, para que podamos reconocer, Señor, la necesidad de unirnos a tu Hijo Cristo y de que tu Espíritu viva en nosotros para que pueda producir en nosotros lo que Él ha deseado, para ser a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aplicar este mensaje. Quita todas las distracciones y todo lo que esté a nuestro alrededor para poder escucharte, Señor. Y especialmente, Señor, te pido, si hay alguien aquí que no es tu Hijo, que pueda escuchar a tu Hijo Cristo, Señor, y verlo como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el versículo 23 habla de mansedumbre. ¿Qué hace la mansedumbre en la vida del creyente? Voy a repetir esta pregunta varias veces. Y usted puede personalizar la pregunta. Usted puede decir, ¿qué hace la mansedumbre en Alfredo? Cuando Alfredo es guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Póngale ahí su nombre. ¿Qué hace la mansedumbre? Y pone su nombre. En usted cuando usted es guiado por el Espíritu Santo. Bueno, lo primero, aunque resulte obvio, es identificar a los que son guiados por el Espíritu Santo. Una persona guiada por el Espíritu Santo va a ser una persona mansa o una persona que practica la mansedumbre. Esa actitud interna que le ayuda a controlar sus emociones y sus sentimientos cuando las cosas no están o cuando quieren salirse del control. La mansedumbre es la parte del carácter de Cristo que habita en nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Y esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aunque muchas Biblias traducen esta palabra como humildad, de pronto la suya en su Biblia aparece así, no aparece mansedumbre, sino humildad. No son propiamente la misma palabra. Hay una distinción pequeña entre mansedumbre y humildad. ¿Sí? Porque la humildad es la forma en que yo puedo ver a los demás o me puedo ver a mí mismo y ver mi realidad. Pero la mansedumbre es lo que me lleva a mí a hacer cuando te veo a ti humildemente o cuando yo reconozco mi humildad. Entonces es como el resultado de la humildad, lo que yo practico. Voy a mostrar eso un poco más adelante, pero no es, lo que quiero decir es que no es exactamente la misma palabra, aunque se traduce así muchas veces. Incluso ya mencioné otra palabra que es muy parecida, manso, ¿sí? Que es algo o alguien muy dócil. Pero otra vez, no es algo muy común. Es la virtud que puede transformar al creyente sin importar el entorno o la situación en la que esa persona se encuentra. Yo no sé si recuerdan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 19. Está bien si lo quieren buscar, si no yo lo voy a leer desde aquí. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dos palabras. Esas dos palabras conllevan la mansedumbre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba revelando su actitud, una actitud controlada, una actitud serena de Él. Ahora, ¿en qué contexto dice Jesús estas palabras? Recuerden eso. Si ustedes miran ahí el capítulo 11, miran el versículo, el más famoso de este pasaje, el versículo 28, Jesús había dicho, vengan a mí todos los que están cargados, cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él tiene todas las comodidades y toda la fuerza y todo el poder para hacernos descansar. No. O sí, pero no. Esa no es la razón por la que Jesús dice que vengan a mí. Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, pero dice, vengan a mí y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Eso es lo que dice el Señor. No es porque el Señor tiene todo para resolver todos nuestros problemas que debemos ir ahí, aunque muchos van al Señor por eso, para que resuelva su situación económica, su situación familiar, su situación X, Y, Z. No, el Señor dice, vengan a mí porque yo soy manso, humilde. Eso es, yo no sé si ustedes han cerrado sus ojos y han
¿Han pensado en la persona de Cristo? Jesús está caminando por todo Jerusalén. Cada aldea está visitando. Y Jesús tiene un impacto en cada persona. Ahora, muchas veces hemos dicho que, claro, los milagros, las cosas sobrenaturales hacían que muchos siguieran a Jesús, multiplicar los panes, los peces, todo eso era muy atractivo, pero no hay algo más atractivo en la vida de Jesús que su humildad y su mansedumbre. Eso era algo que hacía que la gente se pegara al Señor. Nadie quería abandonar a Jesús. Jesús tuvo que huir muchas veces de las multitudes y no todo el tiempo estaba regalando pan y peces. Era por esa actitud humilde, por esa actitud de un hombre manso, sereno, tranquilo, que sabía manejar cualquier situación. Usted ve a Jesús en medio de hombres, como él los llamó, lobos rapaces, que quieren destruirlo, quieren hacerlo caer mal, y usted lo ve a Jesús tranquilo. Y él muchas veces dice, bueno, si ustedes me responden esta pregunta, yo les respondo la suya. Él no está pensando, pero yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué me hace esta pregunta? No, él no se siente así, él está controlado, él está sereno, él tiene el plan de Dios, él sabe quién es él, y sabe quiénes son las personas, y por eso vemos a un Jesús diferente. Es por eso que Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, para que aprendan de mí, que soy manso y humilde, pero no es manso y humilde de naturaleza, de corazón. O sea, no es algo fingido, no es algo de vez en cuando. Es algo real, es algo único, es algo puro. Me gustó porque Miguel Núñez, hablando de este mismo pasaje, él decía que era como un magnetismo que había en la vida de Jesús, ¿sí? Que él simplemente caminaba y la gente iba caminando detrás de él, por su personalidad, por sus cualidades. Eso es algo hermoso. ¿Por qué seguimos a Jesús? No, es que porque lo que la gente dice hoy es que si tú vas a la iglesia te empieza a ir bien. Eso no es verdad, y algunos lo saben, eso no es verdad. A veces Jesús desbarata nuestro mundo alrededor para poderlo conocer a Él, para que podamos confiar en Él. Muchas veces Jesús llevó a los discípulos en medio de la tormenta y los puso en la tormenta para que ellos aprendan quién era Jesús. Ahí los puso, Él los llevó a la tormenta para que su fe creciera, para que vieran quién estaba durmiendo a su lado. Ese es nuestro Salvador. Entonces, cuando hablamos de un Jesús que es manso, es humilde, eso es lo que Jesús quiere transmitir a nosotros cuando Pablo está diciendo que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Es que el Espíritu de Dios quiere producir en nosotros la misma característica o cualidad que nosotros vemos en Jesús. O sea que sí podemos salir de la ira, sí podemos salir de una situación sin gritar, sin enojarnos, sin maldecir, sin pensar mal del otro, sin ese deseo de venganza. Señor, tuya es la venganza, úsame. No, sí podemos salir de eso. Muchos creen que ese descanso que Jesús ofrece es porque otra vez Él tiene todo para cambiar las circunstancias, y sí lo tiene, pero aún su mansedumbre le ayuda a administrar su poder para saber qué hacer en el momento. El verdadero descanso del que él habla aquí en el capítulo es una transformación de corazón. Y ustedes saben eso, no hay otro ambiente en el que nosotros queremos estar que un ambiente de paz, de tranquilidad. Porque uno puede tener mil cosas si no tiene tranquilidad, ¿no? Pero cuando uno piensa en esa idea de un lugar tranquilo, de un lugar, esa es la misma idea de una persona mansa, de una persona dócil, de una persona no iracunda, que está bajo el control del Espíritu Santo. La mansedumbre y la humildad no imponen cargas, sino que al contrario nos liberan del peso que muchas veces la culpa o otros pecados ponen en nosotros.
Eso hace la humildad, eso hace la mansedumbre. El orgullo y la autosuficiencia hacen lo contrario. Nos llevan a buscar nuestros derechos, a pelear por nuestras comodidades, a defendernos. Eso es lo que hace el orgullo. Por eso cuando usted no obtiene lo que quiere, usted dice, pero si yo pagué, yo vine, yo hice. Usted cree que está en el derecho de reclamar. Y todos hacemos eso. Reclamamos. Eso es orgullo, propiamente del orgullo. La mansedumbre y la humildad, otra vez, son cosas propias del Señor Jesús. Él quiere enseñarnos a ser mansos y humildes. Pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué leímos en el pasaje? Vengan a mí. Esto no es producto de tomar un taller o escuchar una buena predicación. Y yo espero que la predicación nos ayude. Pero eso no es el producto. Ustedes no, hoy salimos más mansos. No. Y puede ser que tengamos la idea de que eso va a empezar a cambiar. Pero eso es producto de que cada uno de nosotros vamos más a Cristo. Todos los días vamos más a Jesús. Tenemos más relación, más necesidad de Él. Lo abrazamos más, lo conocemos más, lo amamos más. Y cada vez que usted está más expuesto a quién es Jesús, ¿sabe qué va a pasar con usted? Usted va a ser más humilde, más manso. Pero el problema es que nos hemos alejado tanto de la cruz que nos olvidamos. Ya no tenemos una identidad con Cristo. Él es uno y nosotros somos otros. Ese es el problema. Por eso Él dice, vengan a mí y yo les voy a enseñar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se movió, no se impulsó por su fuerza, por su poder para hacer todo lo que Él podía hacer. Él podía eliminar a quien quisiera. Si lo llevaron al juicio, si lo arrestaron. La mansedumbre de Jesús fue algo tan visible en la vida de los discípulos. Los discípulos quedaron sorprendidos porque hombres venían a golpearlo, a encerrarlo. ¿Recuerdan esa escena de Pedro cuando llega con la espada a defender a Jesús? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Actuando en su propia carne, defendiendo a Jesús. Oigan, ¿y ustedes creen en realidad que Jesús no tenía cómo defenderse? Él es el Hijo de Dios. Pero Pedro no tenía ni idea todavía de quién era Jesús. Recuerden, lo negó unas horas más tarde. Y la mansedumbre de Jesús no destruye, sino sana. ¿Qué hizo Jesús? Levantó la oreja del soldado y la puso nuevamente en su lugar. Déjalo. Ese es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere que ocurra. Obviamente Pedro estaba contrariado. Él no sabía, no entendía el plan de Dios. Y todos ellos estaban descubriendo que ese Mesías, que había sido prometido por todos los profetas, era un hombre manso, humilde. Todos estaban esperando ver un rey, ¿cierto? Un hombre que hablara fuerte, que diera órdenes, indicaciones y pusiera su reino a funcionar. Y llega un hombre montado en un pollino, humilde, manso. Ahí empieza todo. Ahí empieza Jesús a romper las neuronas de todos los que están observando quién es el Salvador. Su humildad, su mansedumbre lo llevó a servir y lo llevó a la cruz. Eso fue lo que le permitió a Jesús dar un paso detrás de otro y obedecer a Dios para llegar a la cruz. Bueno, Jesús no solo nos quiere invitar a que creamos en Él, porque usted puede decir, bueno, yo creo en el Señor y sí tiene razón, Jesús es humilde, sino que también aprendamos de Él. Por eso Él dice, vengan a mí y aprendan de mí. Una cosa es saber de Él y otra cosa es aprender de Él. ¿Para qué? Para poder imitarlo a Él, para imitar el carácter de Él, el carácter manso y humilde. ¿Por qué? Porque estas son las puertas que
vamos a decirlo así, estos son los canales que Él usa, la mansedumbre, la humildad, para poder desarrollar las otras virtudes. Si usted no es humilde, pues va a ser difícil que usted pueda ver una cosecha de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas esas cosas van a ser difícilmente visibles en usted si usted es una persona orgullosa. Solo alguien que ha reconocido su verdadera debilidad, su pecado, y ha logrado ver el pecado como Jesús lo ve, puede empezar a experimentar humildemente que usted necesita a Cristo. Y entonces usted empezará a ver a los demás de forma diferente, porque los ve de la misma forma que Cristo lo vio a usted. Pero hasta que eso no ocurra, pues va a ser muy difícil. Me gusta el proverbio 15:32, esta mañana lo estaba leyendo. Dice el Señor en ese proverbio: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria viene la humildad. Todo el camino de humildad, de mansedumbre del Señor lo llevó a la gloria de la cruz. Y por eso hoy nosotros podemos celebrar que tenemos un Cristo que redimió nuestros pecados, porque fue humilde, manso. Donde Él se hubiera defendido de cada acto de injusticia, eso hubiera sido diferente. ¿Qué hace entonces que la mansedumbre, o qué hace la mansedumbre en alguien, en un creyente guiado por el Espíritu? Por obvio que parezca, ya les dije, lo que hace la mansedumbre en nosotros es que revela un corazón gobernado por el Espíritu, alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Alguien, voy a decir en estas palabras tan sencillas, pero que necesitan ser entendidas, alguien que ha sido un hijo de Dios. Eso identifica a los hijos de Dios, porque si somos sus hijos tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos tener mansedumbre en nosotros. Ahora, yo sé que no es que esto funciona de mil maravillas, pero tenemos que trabajar, orar, pedir por esto, y por eso es el fruto del Espíritu, porque Pablo estaba diciendo, unos versículos más atrás, que la carne y sus deseos obran en contra nuestra, pero que para contrarrestar eso está la obra del Espíritu Santo que Jesús quiere producir en nosotros a través de su Espíritu, para que todos esos deseos pecaminosos queden crucificados, que fue lo que hizo Cristo en la cruz, queden en el lugar correcto, en la cruz, y nosotros podamos seguir viviendo para la gloria del Señor. La mansedumbre siempre va a revelar el corazón de alguien que está siendo gobernado, controlado por el Espíritu Santo. Lo segundo que hace la mansedumbre en la vida del creyente guiado por el Espíritu es que la mansedumbre transforma nuestras relaciones. ¿Por qué eso sería importante? Otra vez, ella es el canal por donde fluyen todas las demás virtudes. Sin mansedumbre es difícil que el amor, la paz, la paciencia, incluso la misma bondad se expresen de forma genuina como la vemos en la Biblia. No va a fluir. Es como tratar de meter cosas muy buenas por una cañería, pero está tapada, ¿sí? No importa lo que usted meta, pero no está tapada. Eso es la mansedumbre, es el canal por donde fluyen todas las otras virtudes para que cumplan el propósito que tienen. Eso que mencionamos en otros mensajes. Un ejemplo es que puedes tener conocimiento de la verdad, pero el conocimiento en sí mismo puede ser algo peligroso. Si tú tienes conocimiento, pero no lo compartes con mansedumbre, ¿qué pasa? Generas conflicto en lugar de edificar a alguien. Tú puedes saber algo, pero si no lo haces con humildad, ¿te van a escuchar? Seguramente no. Y esa es la experiencia de los papás. Muchas veces tenemos la razón y queremos decir las cosas bien, pero la forma en que estamos haciendo las cosas no es la correcta. El tono que estamos usando no es el correcto. Eso también pasa entre esposos.
la falta de mansedumbre en nosotros, aunque tengamos la razón, lo que genera es problemas, aunque usted tenga la razón, aunque usted sepa lo que debe hacer. La mansedumbre ayuda a que la fe no se vuelva algo arrogante, a que la paciencia no se convierta en pasividad, a que esas virtudes otra vez cumplan el propósito. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, el versículo 1 al versículo 3, soportando con paciencia, bueno, vamos a leer el versículo todos. Miren ahí, son unas hojitas atrás nada más. Perdón, adelante. Efesios capítulo 4. Él estaba orando por la iglesia y él tenía en su mente un deseo por esta iglesia. Mire lo que él dice en el versículo 1. Iba a leer del versículo 2, pero leamos desde el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego, otra vez, que andéis, ahí está la idea de Gálatas, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? ¿Cómo podemos andar con la vocación de hijos de Dios? ¿Cómo podemos andar como creyentes? ¿Con qué? Con toda mansedumbre, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Oiga, pero es que Pablo no sabía cómo eran estos tiempos. Pablo podía tener una idea de quiénes eran los efesios, pero no de los hermanos de Santa Marta en el 2025. Y Pablo dice, hagan todo lo posible de mantenerse unidos en el Espíritu para que el Espíritu les enseñe. ¿Es lo que dice? Lean el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que la mansedumbre, que la humildad es lo único que permite la unidad. ¿Escucharon eso? Hermanos, jóvenes, escuchen lo que estamos diciendo. La humildad es lo único que puede hacer que tú estés bien con tu mamá, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cuando tú eres una persona soberbia y quieres imponerte, quieres poner tu firma en todo, tu sello en todo, porque tú eres el que da, porque tú eres quien compra, porque tú eres quien paga, porque tú eres quien hace, entonces tu arrogancia divide. La humildad une. Y yo he escuchado personas, no de aquí, de otros lugares, ¿cierto?, que llevan años sin hablarle con su hermana o hermano porque tuvieron un problema. Y a veces hasta les pregunto, venga, ¿y cuál es el problema? No, imagínense, tonterías. ¿Y llevas 3 años sin hablar con ella? Sí. Y ellos dicen que son creyentes. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no pensamos que la mansedumbre o la humildad es algo que debe haber en nosotros. Al contrario, nosotros vemos la humildad y la mansedumbre como una debilidad. ¿Sí? Vemos eso como algo, como ya dije, que se ve bien en la persona de Jesús, pero no en nosotros, porque no es lo que el mundo está vendiendo, porque no es lo que vemos en las redes sociales. En las redes sociales lo que vemos es egocentrismo. Todo apunta a inflar el ego, infla el ego, la belleza. Lo que tú necesitas es esto, y te venden una y otra cosa, otra, pero es solamente para inflar tu cabezota. Pero no es para mostrarte en realidad quién eres, tu debilidad, tu necesidad de Jesús. Por eso Pablo ora de esta forma: soportándoos con paciencia y mansedumbre. Sean pacientes unos con otros. La mansedumbre tiene una forma de defenderse, una sola forma de defenderse, regularmente. Es el silencio. Es decir, que puede ser que usted está en medio de un acto de injusticia y usted sabe que usted tiene la razón, pero usted no pelea por sus derechos, usted calla. Pero pastor, ¿cómo se...? Bueno, eso fue lo que hizo Jesús. Él guardó silencio. Y le decían, ¡hable! ¿No quién es el Hijo de Dios? Bájate de ahí.
Él guardó silencio. El libro de Proverbios está lleno de herramientas para decir cómo defendernos del necio. Y una de ellas es el silencio. El orgullo muchas veces lo que hace es que genera gritería, genera contiendas, genera pleitos. Todo lo que vimos en los versículos anteriores, celos, enemistades, eso es lo que hace el orgullo. Pero recuerde, como Pablo dice aquí, que para mantenernos unidos necesitamos ser humildes. Y Pablo no lo dice una sola vez, lo dice también a la iglesia de Colosenses: vestidos de mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Es como Pablo, él ve la única forma en que la iglesia puede mantenerse unida y puede perseverar es siendo humildes. Cuando nos volvemos orgullosos porque creemos que somos más importantes dentro del cuerpo de Cristo que otro miembro, entonces vamos a dividir a la iglesia. Por eso Pablo en el capítulo 6 de esta misma carta, es un versículo muy famoso cuando él habla de la restauración, y usamos mucho esto en la consejería. Pablo dice que debemos restaurarnos los unos a los otros con humildad. Déjenme mostrarles el versículo, porque es un versículo que nos ayuda mucho. Pero aquí hay una razón intrínseca en el versículo. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que cuando nosotros tenemos la bendición de poder ayudar a otra persona, nosotros no estamos cayéndole encima a esa persona por lo que esa persona está haciendo. Mientras esa persona está contándonos su dolor, su debilidad, su afección, nosotros estamos sufriendo con esa persona. Si tú eres una persona humilde, eso es lo que está pasando. Tú estás luchando con esa misma persona porque te estás doliendo de lo que está viviendo esa persona. Esa es como la condición para poder restaurar a alguien, hacerlo con mansedumbre. Pero sabemos que así no es muchas veces en la práctica. Corregir con mansedumbre a los que se oponen a la fe. Así también lo dice Pablo a Timoteo. Bueno, ya vimos aquí entonces en esta segunda parte qué hace la mansedumbre en la vida del creyente guiado por el Espíritu. Lo controla, lo pone las relaciones a tono, ¿sí? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo están sus relaciones personales? ¿En el hogar? ¿Responde usted con calma? ¿O es usted de los que tienen que gritar para conseguir lo que quiere? ¿En la iglesia? ¿Qué tanta disposición tiene para ceder o para servir? Pensemos con los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Busca usted la forma de sobresalir, de atacarlos? ¿O en realidad usted quiere edificarles con su fe? Aprender a perdonar muchas veces requiere humildad, pero también mansedumbre. Y eso por eso decía que esta es la puerta para poder entrar a muchas otras virtudes, el canal. La mansedumbre me permite a mí aceptar la crítica, escuchar a quien me critique, aunque no sea muchas veces una crítica constructiva. Eso es algo que hace la mansedumbre, me ayuda a analizar lo que otros están viendo en mí. Por eso era que el famoso San Agustín de Hipona, él tiene una frase muy, muy famosa acerca de la humildad. Él decía que la humildad no solo es una de otras virtudes, sino que es la base de toda la vida cristiana. Y él fue reconocido entre su audiencia por ser un hombre humilde. Obviamente hoy no estamos pensando de esa forma. La humildad es, otra vez, algo que está en extinción. La humildad y la mansedumbre desactivan la confrontación con nuestra familia, con nuestros hermanos.
¿sí? Y fomentan la reconciliación. Pero cuando somos humildes, cuando queremos tener el carácter de Cristo, y por eso yo he hecho esto muchas veces desde el púlpito, piensen qué diría Jesús, qué haría Jesús, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús cuando te están ofendiendo? Cuando están diciendo algo de ti, cuando no están valorando el trabajo que tú haces. ¿Cómo respondería Jesús? Ahí está la respuesta tuya. Esa es la actitud que tú tienes que imitar. Pero sabemos que no es así. La mansedumbre es algo que puede ser tan sutil como el viento. Podemos sentir el viento como algo fresco, tranquilo, pero es algo tan poderoso que si el viento sopla con tanta fuerza puede levantar este techo. Así es la mansedumbre. Algo sutil, pero muy poderoso, hermano. Yo no sé si usted conoce a alguien que es manso. No menso. Alguien manso. ¿Sí? ¿Conoce a alguien que es esa persona otra vez con la que usted quiere pasar tiempo, que usted disfruta porque es una persona que escucha, que no está hablando siempre de sí misma, de lo que como de inflándose? Hay pocas personas así, pero Cristo quiere hacer de su iglesia discípulos, hijos, personas mansas y humildes. ¿Sí? Veamos la tercera cosa que hace la mansedumbre en la vida del creyente cuando el creyente es guiado por el Espíritu. Ahora quiero que me acompañen a otra cita que son palabras de Jesús también, esta vez en el Sermón del Monte. Vean Mateo capítulo 5. Esto es lo tercero que produce la mansedumbre cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 5, vamos a leer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús tiene, como dijo el proverbio, ¿verdad? Que antes de la victoria está la humildad. Hay una recompensa para la humildad. Y como diría el pastor Jonathan Boyd, hay una corona para todos los que viven como Cristo y practican la humildad. Son llamados bienaventurados los que viven como Jesús. Dios honra al que se humilla, no al que lo humillan, al que se humilla. Yo recuerdo una vez que me invitaron a enseñar a un seminario, una clase de estudiantes, y yo estaba ahí en la clase, y el tema que me dieron para enseñar era sobre la oración. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿qué voy a enseñar? Y empecé a estudiar la Biblia con anticipación. Y se me ocurrió que en vez de enseñar íbamos a orar. Entonces yo les pedí a los estudiantes ese día que se pusieran sobre sus rodillas y íbamos a orar los 30 minutos de la capilla. Y ellos me miraban así como ustedes están diciendo, eso no tiene sentido. Pero yo quería que la oración fuera algo práctico, que en realidad creo que la mejor forma de nosotros de aprender es a través de la práctica. Y por eso es que Jesús no estaba tan interesado solamente en la ortodoxia, sino en la praxis. Es decir, que Jesús quería que la gente lo viera a Él vivir de la forma que la gente iba a hablar de Él. Porque no tendría ningún sentido que estuviéramos hablando de un Jesús humilde y manso y tuviéramos escenas donde no concuerdan con esa realidad. Jesús vivió todo lo que Él nos pidió hacer y lo que Él espera que nosotros modelemos también en nuestra vida. Eso es algo práctico. Entonces, con ese ejemplo les dije, bueno, vamos a orar. Y aunque les costó ponerse sobre sus rodillas, todos terminaron arrodillados.
aunque levantaban la cabeza cada 5 minutos. Y fueron los 30 minutos de oración. Creo que fueron los 30 minutos más largos de sus vidas, por lo menos ese año. Pero esa fue la lección de la oración. Jesús quiere que aprendamos por la práctica. No es, otra vez, la humildad puede entender lo que tenemos que hacer, pero la mansedumbre nos lleva a practicar lo que debemos hacer. La mansedumbre son las obras, el resultado de que yo me considero una persona humilde. Ok, entonces ahora demuéstralo, vívelo. Eso es lo que hace la mansedumbre. Entonces la mansedumbre en este punto acredita y trae recompensas eternas. Acredita al creyente y trae recompensas eternas. Bienaventurados los mansos. Ejemplos de personas humildes en la Biblia. Cuando usted piensa en alguien humilde, ¿a quién tiene en su mente? Moisés, Pedro. Bueno, podemos pensar en Pedro dependiendo cuando veamos a Pedro. ¿En qué parte? ¿Cierto? Creo que el resultado final fue eso. El Señor trabajó con él y lo convirtió en una persona humilde. Moisés, José, María. O sea, y piensen en estas personas, todo lo que Dios tuvo que hacer en ellos para convertirlos en personas humildes. Hablemos solamente de Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, primero la escena empieza siendo una persona humilde, ¿cierto? Porque lo ponen ahí en el canastico, un bebecito. No hay nada más indefenso, tierno, que ver un bebé así. Pero después llega a la casa de Faraón. ¿Y en qué se convierte? En el hijo del Faraón, ¿sí? Lleno de comodidades, recursos, prestigio. Tenía los mejores amigos. Pero no es ahí cuando Dios decide usarlo. Dios le permite, a través de un pecado, en defensa voy a decirlo de esta manera, orgullosamente Moisés mata a alguien por defender su linaje. Y entonces Dios lo saca al desierto. Le quita todo lo que era, todas sus credenciales, y lo convierte en un pastor. Y ahora es alguien útil para Dios. Ahora es alguien humilde para Dios. Y es cuando Dios decide usarlo. A veces nosotros tenemos una idea de que Dios va a hacer las cosas, o que las cosas van a estar mejor cuando tenemos ciertas cosas o hemos logrado algunas cosas. Pero Dios dice, no, yo tengo otro plan. Porque lo que yo quiero ver es una actitud humilde. Una actitud humilde en ti. Dios respalda a los mansos y humildes de corazón. La mansedumbre no es debilidad, hermanos. La mansedumbre es sabiduría, es una fortaleza espiritual. Es que, pensemos por última vez en eso. Cuando yo veo una persona que está controlada en una situación difícil, una fricción, y que la veo que ha respondido bien a la situación y sale sin causar daño a la otra persona, eso debe comunicarme a mí algo de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo hace eso? ¿Sabes? Lo habitual en eso es que si te gritan, tú gritas. Si te ofenden, tú ofendes. Eso es lo habitual, ¿cierto? Eso es lo que la naturaleza humana nos invita a hacer. Pero lo otro requiere fuerza, y esa es la virtud que nos falta por ver. Y por eso es que desvincular la mansedumbre del dominio propio es un poco complejo, y de los otros también, de las otras virtudes, porque como les decía, estos no son frutos, es un solo fruto que está unido, y al final lo que muestra es el carácter de Cristo. Pero cuando uno ve a una persona así, uno dice, esta persona es una persona madura. Ahí, en ese momento de crisis, en ese momento difícil, es cuando vamos a saber en realidad qué tan humildes somos. ¿Sí? Dios nos va a poner en situaciones difíciles para mirar, para trabajar nuestra actitud, nuestra humildad. Uy, pastor, pero todas a mí.
Quizás tú necesitas más humildad que otro. Por eso tienes más bendiciones que otro. Y es que tengo una racha, pastor, y no salgo de eso. Bueno, ¿será que ya eres tan humilde como Cristo? Yo creo que todavía el Señor necesita trabajar en nosotros. No se trata de quedarse callado, sino de vivir con la autoridad y con la gracia del Señor para no dar a la otra persona lo que la otra persona merece. Es aplicar la gracia que hemos recibido. Es lo que el Señor hace con nosotros. Y nosotros deberíamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si el Señor nos tratara como nosotros lo tratamos a Él, todos estaríamos en problemas. Porque no somos fieles. Porque no vivimos, no andamos como Él quiere que andemos. Pero Él nos trata con amor, con gracia, con paz, con perdón. Y eso es lo que Él quiere que practiquemos. La pregunta que debo hacer en este momento es: si tú estás dejando que el Espíritu Santo desarrolle más mansedumbre en ti, más humildad en ti, o te resistes. Tú dices, no, eso no es conmigo. ¿Te resistes? Bienaventurados los humildes de corazón. Bienaventurados. Siéntete bienaventurado. Que te maltrataron, que te dijeron. Nosotros llevamos 2 días en la casa sin luz. Y ¿saben lo que eso significa, cierto? Eso lo descompone a uno. Porque hubo un daño, se cayó una fase. ¿Sí? Y uno puede pensar otra vez en el ventilador, en cuánto pagamos de la factura. Uno quiere ir a buscarlos a ellos y traerlos del cuello y ponerlos en el poste. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? O sea, ¿fue en un descuido del Señor que se cayó la fase? ¿O el Señor no es soberano en eso? Eso no tiene nada que ver con el Señor y... No, eso estamos hablando de otra cosa. No. El Señor quiere ver cómo actuaría Jesús. Y a veces yo le digo esto bromeando a mi familia, y ellos no lo ven como esperanza, pero el Señor no tenía ventilador ni aire acondicionado. ¿Sí? Es que nosotros estamos acostumbrados a tener tantas comodidades a nuestro alrededor que las hemos convertido en derechos. Hermanos, tenemos que recordar, como decía un amigo mío, que tenemos más de lo que merecemos. Tenemos más de lo que merecemos. Porque hay una persona allá afuera, en la calle, durmiendo. Porque tú eres mejor que ella, seguro. ¿Usted cree que eso es así? No, es que él no tuvo las mismas oportunidades que yo. O sea, en realidad, Dios está en el asunto. Dios te ha permitido a ti hacer cosas. Y claro, nosotros todos queremos que nuestra vida sea tan diferente, pero lo tenemos más de lo que merecemos. Y por la gracia de Dios es posible que tengamos más. En la gracia, en la bondad de Dios. Pídele hoy a Dios que Dios moldee tu mansedumbre, su carácter, el carácter de su Hijo Cristo en ti, para que se produzca la mansedumbre que muchos vieron en Jesús y otros deseen seguir a Cristo, porque tú estás modelando a aquel que vivió manso y humilde de corazón. Señor, te damos gracias.